pasado, soy directora del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM. Mi trabajo de investigación tiene que ver con teoría política feminista, epistemologías, estudios de género, y he escrito sobre los movimientos feministas contemporáneos en América Latina, pero sobre todo en México. Y la verdad es que estoy muy honrada de esta invitación. Quiero agradecer a Marcela y a Paola por poner esto, pensar en mí como una opción para poder comunicarme con ustedes el día de hoy. Yo quiero además expresar mi enorme admiración a todas las personas que se dedican a trabajar con adolescentes. Las adolescencias, yo recuerdo cuando era adolescente y recuerdo que éramos muy maluquillas con las profesoras y mis profesores en la preparatoria. Entonces no es un trabajo fácil, no es un trabajo que yo podría hacer. La verdad es que hay un respeto absoluto porque están formando personas, están formando ciudadanía en un país muy complicado, en un país con profundas y terribles desigualdades. Entonces de verdad expresarles mi reconocimiento, mi agradecimiento también y desearles todo el éxito siempre. También quiero agradecer que hayan decidido o hayan podido venir el día de hoy. Lo que vamos a hacer es platicar un poquito sobre eso que está en el título, pero sobre todo me voy a centrar en el concepto invitado de todo este merequetengue, que es el concepto de género. Entonces, ¿ya podemos empezar? ¿O? ¿Sí? ¿Ya estamos? Muy bien. Importancia de la transversalización de la perspectiva de género en los espacios académicos y escolares. Ahí tenemos muchos conceptos, muchas palabras que se han vuelto muy comunes en nuestro lenguaje y que incluso han llegado no solo a las instituciones, sino también a los medios de comunicación. Desde hace ya muchos años estamos hablando de los enormes impulsos por la transversalización de eso que se llama la perspectiva de género. El día de hoy quiero hablarles precisamente de unas pequeñas definiciones de qué es la transversalización, de esa perspectiva, qué significa, pero no podemos comprender cómo llegamos a ese puerto sin pensar un poco en la historia política y en la historia conceptual del género y del feminismo. Esta es una apuesta teórico-política que quiero emprender el día de hoy con ustedes, porque yo creo que no podemos entender el desarrollo del concepto de género si no comprendemos, si no conocemos la historia del feminismo académico y activista que hay detrás de poder acuñar conceptos que tienen un enorme poder explicativo y que nos permiten entender que las desigualdades sociales no son naturales, y en tanto que no son naturales es posible cambiarlas. Estamos también ante un campo de conocimiento, el de los estudios de género, que tiene un enorme potencial ético-político. Quizá a diferencia de otros campos de conocimiento, los estudios de género sí tienen una pretensión emancipatoria, sí, no son nada modestos y lo que buscan es realmente dar pauta para hacer transformaciones sociales profundas. Los cambios culturales, sabemos, son de larga data, son lentos, requieren esfuerzos que no pueden acotarse a lo individual, sino que requieren esfuerzos institucionales, colectivos, comunitarios, y también esa es una de las apuestas de los estudios de género. Y al final les voy a hacer algunas reflexiones, no como punto final, sino como punto de partida para poder tener una suerte de conversación a muchas voces, porque también a mí me interesa escucharlos y escucharles. Este es el índice, eso es lo que planeo hacer. Vamos a ver si nos sale. Antes quiero hablarles un poco, vamos a hacer esto, vamos a poner esto en modo presentación, que como yo no sé usar esta computadora, me pregunto dónde es. Mitad de página. Está abajo. ¿Abajo? A ver. ¿Alguien sabe? ¿Abajo dónde? ¿Quién dice que abajo? Ahí está, perfecto.
contaba que yo trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, pronombres ella, ella. El CIEG de la UNAM se fundó en 2017, a finales de 2017. El próximo año vamos a tener varias actividades celebrando los primeros 10 años de este centro, pero su antecedente es el PUEG, el Programa Universitario de Estudios de Género, que estuvo vigente por 25 años. Y en el CIEG pues, nos dedicamos a la investigación interdisciplinaria en estudios de género. Tenemos personal de investigación y personal técnico académico. También tenemos 5 áreas de conocimiento en donde cubrimos, intentamos cubrir con las 9 personas investigadoras que hay ahí, pues muchas disciplinas, ¿no? Es decir, tenemos gente que viene de la tecnología, del derecho, de la sociología, la antropología, la comunicación, y esto nos da cuenta de la manera en que la de género es una clave que habla muchos idiomas, que habla muchas disciplinas, y por eso nuestro trabajo tiende a la interdisciplina. También, como les decía hace un momento, no solo nos dedicamos a hacer investigación que se pueda publicar o también cumplir las labores sustantivas de la universidad, que incluye la docencia y la extensión de la cultura. También queremos fortalecer nuestro campo de conocimiento. Los estudios de género, quizá ustedes han escuchado, son un blanco de ataque muy fuerte por parte de grupos antigénero y antifeministas, por las derechas del mundo, que piensan que esto no es serio, que esto se trata de una ideología, que lo que queremos es corromper a las infancias para que cambien su identidad. No, al contrario, se trata de un posicionamiento crítico, informado, que, como les decía, tiene un carácter ético-político. Sí nos interesa que la sociedad pues, sea menos fea, ¿no? Que para todas las personas, pero en particular para aquellas que están sufriendo los estragos de las desigualdades marcadas por, entre otras cosas, el género. Y en ese sentido también nosotras tenemos un área editorial y un área de formación que son centrales para nosotras. Aquí en la mesita les dejé unas tarjetas donde pueden acercarse a nuestro centro. Ahí tienen un QR que pueden usar con el teléfono, y hay muchas de nuestras publicaciones que están en acceso abierto. Muchas de ellas también tienen un carácter de divulgación y tienen un componente didáctico que yo creo que puede ser muy importante para ustedes y para sus estudiantes. Entonces, eso es lo que hacemos en el CIEG. Hacemos investigación, somos distintas a la SIGU de la UNAM, que mencionaba Marcela y Paola hace un rato. La SIGU salió del CIEG. El CIEG durante mucho tiempo, desde que era PUEG, tenía una Secretaría de Igualdad. En ese sentido era un lugar sui generis, porque ningún otro programa, ni ningún otro centro de la UNAM tenía una secretaría dedicada a la política institucional de género de toda la universidad. Y hubo un momento, en el 2020, ante las demandas feministas, que se decidió que esa estructura pasara a Rectoría General y se convirtió parte de ella en la Coordinación para la Igualdad de Género. Es decir, el CIEG también ha tenido un pie puesto en la implementación, el diseño y la implementación de la política de igualdad de la universidad. Ahí se daban cursos, hasta se atendían casos de violencia, sin que fuera realmente prerrogativa del centro, pero es que estas estructuras debemos pensar que hasta hace muy poco no existían en nuestra universidad. O sea, seguimos siendo las primeras en muchas cosas, ¿no? Seguimos creando esos esfuerzos colectivos porque la universidad realmente es muy nueva para estos temas, a pesar de que ha habido feministas en la universidad desde hace muchos años. Y aquí noten bien, la primera, ya vieron que habla mucho. La segunda es que ahora que son los 475 años de la UNAM, que se empiezan a celebrar ahora en septiembre, me invitaron ahí a un lugar a platicar y me decían, ¿de qué quieres hablar? Y yo les dije, pues si puedo hablar de lo que yo quiera, me gustaría que reconozcamos el momento histórico que estamos viviendo. Porque nunca en la historia de la universidad había tantas mujeres en la universidad. Esto ahora quizás nos parece normal, nos parece lo del día a día, pero es que realmente no había mujeres en la universidad. Y aún así seguimos enfrentando muchos obstáculos relacionados con el género, seguimos teniendo todavía muchas mujeres que son las pioneras. Tenemos a la primera mujer directora de
en medicina, tenemos apenas la coordinación de igualdad de género, la primera directora del Instituto de Jurídicas, o sea, hay todavía un camino, pero sí hay que congratularnos de los esfuerzos enormes que han hecho muchas mujeres para que muchas de nosotras estemos aquí. Ahí hay un legado importantísimo, ¿no? Y hay que reconocer ese momento extraordinario de la universidad. Es una condición necesaria, más no suficiente, pero pues ahí también te habla de un enorme avance que ha sido pues a la fuerza, ¿no? O sea, las mujeres no las invitaron a las universidades, se metieron, nos metimos. Pues bueno, esto es el CIEG, les quería contar un poco de lo que hacemos, y ahora sí ya voy a entrar en materia. El primer gran nombre que tenemos en el título de la presentación de hoy, la transversalización de la perspectiva de género. ¿Qué es eso de transversalizar? ¿De dónde surgió? ¿Quién es que estudió? La transversalización es pues una estrategia para lograr ese ideal que llamamos igualdad de género. Y comenzó a ser un tema de la agenda política y de los gobiernos a partir de la conferencia de Beijing, la Conferencia Internacional de las Mujeres que organiza la ONU en 1995. Ahí se plantearon que los gobiernos, los países integrantes de la ONU debían comprometerse a crear políticas públicas para lograr por lo menos una paridad en ciertos sectores donde había enormes brechas de desigualdad, como la educación, la economía, la política. Entonces comienza un camino de la transversalización de la perspectiva de género, que en inglés se llama gender mainstreaming, y lo que busca es eso, crear una serie de estrategias para las políticas de igualdad a nivel macro, que también involucra a su vez un conjunto de herramientas para el análisis social, y es ahí a donde en algún momento voy a llegar con más detalle. Y lo que hace la transversalización es que no solo se trata de nombrar, describir cuáles son las desigualdades o hacer una cuantificación, sino también de crear políticas públicas que puedan tener un enfoque transformador. Entonces digamos que por lo menos llevamos 30 años intentando transversalizar, y lo que hace la transversalización, de acuerdo también con los objetivos del desarrollo sustentable, que son parte del plan de desarrollo de la UNAM, del rector Lomelí, pues es que en todos los espacios debe haber este tipo de políticas. Por ejemplo, este esfuerzo que se está haciendo el día de hoy, que me imagino que fue abismal y que no durmieron y que hicieron mil cosas Paola y Marcela, y desde 2021 con las materias, es un esfuerzo de transversalización para que no importa si te das matemáticas o geografía o inglés, ahí tengas una mirada desde el género. Y esto es importante porque habría que preguntarnos entonces, ¿de qué va la transversalización? ¿Por qué a fuerza nos la quieren meter? ¿Por qué tenemos que venir, si ya estamos casi de vacaciones, a pasar unas horas escuchando a esta señora? Bueno, porque hay una premisa detrás de todo esto. La premisa es que todos los espacios de la vida social están organizados a partir de la lógica del orden de género. Ahorita les voy a decir qué es el orden de género. Pero piensen en su vida cotidiana, piensen en su labor docente, piensen en ir al supermercado, piensen en lo que consumimos en Netflix, o piensen en cualquier cosa. No hay un espacio de la vida social que no esté generalizado. Ninguno. Hasta las cosas más aburridas tienen ahí un género. Y una de las más importantes y que además nos pasa de manera invisible es el lenguaje, porque en general utilizamos el masculino genérico como universal. Unos cuantos ejemplos de por qué la vida está generalizada. Bueno, ahora que estamos en época mundialista, yo puse en Google fútbol y eso apareció. Sí hay por ahí una imagen de unas futbolistas, pero digamos que cuando pensamos en fútbol, lo primero que pensamos es en Messi o el otro, ¿cómo se llama? Ronaldo, o los de México. También, algo que siempre me ha llamado mucho la atención cuando paso por las escuelas, es que convocan a reuniones de padres de familia, pero casi siempre las que van son las mamás. Pero está la idea del padre, ¿no? El padre de familias, lo que les decía del masculino genérico universal.
transversal, y de hecho pues la imagen también es muy reveladora, ¿no? Incluso hay algunas activistas feministas que dicen que su manera de pues contrarrestar las desigualdades de cuidados, y cuando hay algún problema con el niño o la niña, no le hablan a la mamá, le hablan al papá, ¿no? Como para también desnaturalizar que siempre son las mujeres las que tienen que estar ahí. Otros ejemplos de cómo está ahí el género, pues por ejemplo en las ciencias, ¿no? ¿Cuántas mujeres han ganado el premio Nobel en cualquier categoría? No las suficientes, ¿no? Son una minoría con respecto al número de varones que han ganado, y a lo mejor alguien diría, pero es que no hay tantas mujeres en la ciencia. La cosa es que sí están, pero están haciendo otras labores que también les impiden muchas veces estar en los lugares de competencia o de visibilidad para poder ser vistas como potenciales ganadoras de los premios Nobel. Otra de los lugares donde vemos estas desigualdades o donde está el género, pues pensemos en quiénes son los grandes artistas del siglo XX. Ahí aparecen Frida Kahlo y Georgia O'Keeffe, pero la mayoría pensaría en Picasso, en Hockney, ¿no? en Dalí. O sea, siempre pensamos también en esta idea del genio como masculino. Incluso la palabra genia podría parecer un poco extraña. Es una genia, ¿no? O sea, ella es un genio. También ahí está como en nuestro lenguaje, en nuestros referentes culturales, hay una idea de un genérico masculino que invisibiliza que hay otras corporalidades que también están ahí, y eso es lo que crea pues, formas de desigualdad. Y finalmente un lugar donde está el género pues es en la vestimenta, ¿no? O sea, la industria del vestido, hay unos estudios preciosos de George Vigarello donde habla de la Europa del siglo XIX, donde esto no lo dice, pero lo dicen las feministas, ahí se crea la figura de la mujer doméstica, y lo que sí nos dice Vigarello es que nos fijemos en lo que visten estas mujeres, porque tienen esos corsés, además que son pues, brutales para el cuerpo, y esos vestidos amplísimos que lo que impiden es la movilidad, ¿no? Porque la idea de la mujer doméstica es que es un ángel de su hogar, que está ahí para ser vista, un ornamento. E incluso hay por ahí un episodio muy trágico en Francia, a finales del siglo XIX, del bazar no me acuerdo cómo se llama, el bazar de las señoras aristocráticas, que estaban viendo una película y hubo un incendio y no se podían mover con esos vestidos y la mayoría murieron. Entonces también ahí hay una cosa de cómo las mujeres a través de la vestimenta ocupamos el espacio, ¿no? Pregúntale a sus alumnas, que yo lo hago con mis alumnas de orden, les pregunto y ellas me dicen, mis alumnas de licenciatura, las decisiones que tienen que tomar cuando van a salir de casa. ¿Qué ropa me voy a poner? Depende mucho de a qué hora salgo, depende mucho si voy a ir en metro, o en la combi, o en el camión, ¿no? Entonces ahí también hay una generización en la vestimenta. Entonces estos ejemplos, pocos, pero yo espero que ustedes también ya tengan los propios, creo que sí nos ayudan a ver que pues, no hay ningún espacio de nuestra vida que no esté generizado. Y lo chistoso del género es que es como la nariz. Dejamos de verlo. Se supone que nuestro cerebro todo el tiempo está viendo nuestra nariz, pero hay algo ahí que funciona de manera automática que dejamos de verlo. Lo ignoramos porque si no sería muy distractor estar viendo nuestra nariz todo el tiempo. Lo mismo pasa con el género. Es tan pernicioso, está en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en cómo se organiza la vida, que dejamos de verlo. Entonces ahí pues es el diablo, ¿no? Metido en los detalles. Ahora voy a pasar al segundo punto, que tiene que ver ya con mucho más detalle esta relación de los conceptos clave, género y feminismo. Y aquí me gustaría empezar con una segunda pregunta. ¿Qué explica la existencia de desigualdades entre hombres, mujeres y disidencias sexogenéricas? A ver, la idea de hombres y mujeres, pues como que la tenemos ahí más o menos clara, ¿no? Por lo que vemos. Por disidencias sexogenéricas, por un lado, claro que hay mujeres y hombres que son parte de la disidencia sexogenérica, ¿no? Quienes forman el arcoíris de LGBTQ+, y todo lo que se adhiere ahí, pero también hay personas que rechazan la binaria de género, ¿no? Son las personas no binarias,
trans también entran dentro de la categoría de la disidencia. Entonces, aquí lo que esta pregunta presupone es que existen desigualdades entre estas personas, ¿no? Y a lo mejor aquí con ustedes ya pensaron cuáles son esas desigualdades, pero yo he estado en espacios, les voy a decir en cuál, que me están grabando. Una vez estuve en la PGR, cuando todavía era PGR dando un curso, y un señor decía que no había desigualdades, que no había feminicidios, aunque están las estadísticas, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que tomar por sentado esta pregunta y pensar que lo que presupone es que pues sí hay desigualdades que están medidas, ¿no? Y de lo que se trata de explicar por qué hay esas desigualdades, pero sí me gustaría como notar algunos ejemplos de qué son esas desigualdades de género. En primer lugar, tenemos que hablar de la desigualdad económica. Este país, además de que trabaja muchísimas horas y gana muy poco dinero, también muestra enormes desigualdades en el ingreso entre hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, las mujeres ganan por el mismo trabajo alrededor del 30% menos que los varones. Eso no solo ocurre en México, sino también a nivel mundial. Y aunque la mayoría de las mujeres, la entrada de las mujeres a los trabajos formales ha incrementado en los últimos años, pues siguen ganando menos que los varones, incluso aunque haya leyes que lo prohíban. Asimismo, también tenemos mucha información sobre que en el comercio informal la mayoría de las personas que están ahí son las mujeres, lo que implica pues además condiciones muy complicadas porque no tienen derecho a seguridad social y en el caso de muchas de ellas pues también tienen hijos e hijas que no pueden beneficiarse de una guardería. Incluso esta es otra nota que en México en 1950 pues no había políticas públicas con perspectiva de género. Imposible por el contexto y porque además estas cosas empezaron a tomar su auge después de los años 80, pero había una ley que decía que solo si en una fábrica, en un lugar de trabajo había más de 16 mujeres trabajando, entonces ahí sí se podía abrir una guardería. Si había 15, no, ahí te arreglas como quieras, ¿no? Ahí digamos que pues hemos avanzado un montón, pero todavía sigue habiendo una sobrecarga en el mercado formal de trabajo. En el caso de las disidencias sexogenéricas, pensamos en las personas trans que enfrentan además sobre todo las mujeres trans o las personas feminizadas trans, enfrentan muchísima discriminación laboral, muchísima violencia, y un dato que a mí me parece terrible es que tienen una edad promedio de 35 años, ¿no? Y eso tiene que ver con, por un lado, la negligencia médica o la incapacidad de ir al médico porque las malgenerizan, o también porque se someten a procedimientos que no están hechos por el personal médico adecuado. Entonces ahí también hay una serie de vulnerabilidades que sobre todo le pegan mucho a las mujeres trans. No digo que a los hombres trans, pero es como hay algo ahí con la feminidad que causa mucho ruido. Otro ejemplo de desigualdad tiene que ver con el trabajo doméstico no remunerado. Ahora seguramente han escuchado mucho de la política de cuidados, incluso en la Ciudad de México, ahí había unos QRs en los puentes peatonales donde podías dar tu opinión. Yo intenté, pero el QR nunca funcionó. Y de lo que se trata es de reconocer que las mujeres realizan más labores domésticas y de cuidado que los varones. En promedio creo que son unas 8 o 10 horas más que los varones. Y además eso implica cuidado no solo de infancia, sino también de personas con alguna enfermedad y de personas adultas mayores, ¿no? Y hay también una correspondencia que tendemos a naturalizar, que es la obligación de las mujeres, porque las mujeres somos mejores para cuidar. Entonces como que se da por sentado que esa es una labor. Incluso se acordarán que en el sexenio pasado el presidente decía, bueno, que las abuelas, ¿no? Los abuelos cuiden a los niños. Pues no tendría por qué ser así, tenemos que tener instituciones que lo hagan. Y una de las expresiones más dramáticas de la desigualdad de género es la violencia. Y aquí, en términos teórico-conceptuales, ha habido muchos avances por parte de los empujados por los feminismos que han tipificado tipos penales como el de feminicidio y también ahora violencia vicaria,
o está la ley Olimpia, que no es una ley realmente, es una reforma, donde se crea un tipo penal para castigar la violencia en línea, pero lo que nos habla en estas expresiones de violencia, aquí hay que mandar cuidado, porque por un lado una de las primeras objeciones es que a los hombres también los violentan. Uno, no son carreritas. Dos, nadie niega que a los hombres también los violentan, pero quienes ejercen esa violencia son principalmente varones, lo que nos habla de que hay una configuración de la masculinidad, que también es un asunto de género, que tiene que ejercerse a partir de esos mandatos de la violencia, a partir de feminizar otros cuerpos de otros varones, a partir de ganarles en el partido. Y en el caso de la violencia contra las mujeres, el feminicidio también es una forma de control de esos cuerpos. Cuando comienza a hablarse de feminicidio en México en 1993 con los asesinatos en el desierto de Chihuahua, que después se llevó el caso del campo algodonero a la Corte Interamericana, ahí lo que veíamos es que se trata de crímenes aleccionadores. No son crímenes que solo le ocurren a una u otra mujer, sino que también son una suerte de advertencia para el resto de las mujeres, porque lo que se castiga es que no se ejerza la feminidad de la manera tradicional, ¿no? Las mujeres asesinadas en Juárez en ese momento pues eran mujeres atípicas en el sentido de que eran mujeres con varias parejas sexuales, o mujeres que tenían hijos y no estaban casadas, que trabajaban de manera independiente, además de las maquilas, como las protegían, ¿no? Son trabajo a destajo, sin protección del Estado, eran, digamos, víctimas perfectas para la impunidad. Y entonces se puede pensar que los feminicidios son eso, son un crimen no solo de odio, de misoginia, sino también una advertencia para el resto de las mujeres. Si no te portas bien de acuerdo a los mandatos de feminidad, esto te puede pasar, ¿no? Entonces, y por eso la del feminicidio parece que es una amenaza generalizada, ¿no? Y además que cuando hablamos de feminicidio en el 93, que todavía no existía el tipo penal, que se hizo hasta 2007, más de 30 años después, también han cambiado las condiciones del feminicidio, ¿no? Vemos que este país está pues lleno de sangre de las mujeres y que muchas veces los feminicidios ocurren al interior del lugar que debería ser el más seguro para las mujeres, que es la casa. Y muchas veces quienes perpetúan esos crímenes no son extraños que están ahí acechando atrás de un arbusto, son las relaciones más significativas para ella, porque ahí es una configuración de relaciones de género de desigualdad, ¿no? Y entonces el Estado tuvo que intervenir para poner ese tipo penal, y pues lo que vemos es que también no es que antes no existieran los feminicidios, si se van a las estadísticas de los años 70, 80, los crímenes, los asesinatos de mujeres se reportan como homicidios, ¿no? Y a partir del 2007 ya empieza a haber el tipo penal feminicidio, entonces ya tenemos estas curvas, ¿no? Que nombran un fenómeno que ha ocurrido. Yo en algún puse a leer El fantasma de Canterville, era un feminicida el fantasma de Canterville. O sea, si lo piensas, yo cuando lo leí de niña decía, qué cosa tan más aburrida. Pero después cuando lo leí de adulta, era un feminicida ese señor, ¿no? Pero no lo llamábamos de esa manera. Entonces, bueno, esto es para mostrar un poco de evidencia sobre pues, que sí existen muchas desigualdades. Y ahora, la pregunta, que es la pregunta del millón, es ¿qué explica esa existencia de desigualdades entre hombres, mujeres y disidencias? Y hay una explicación, hay muchos intentos de explicaciones, ¿no? Acá no puse la explicación religiosa, pero ya saben, ¿no? Que las mujeres salieron de la costilla de Adán, que la dignidad de las mujeres es ya sea en la virginidad, en la castidad o en la maternidad, todo eso que los papás se lo pasan diciendo. Me quiero centrar en las explicaciones biologicistas, que son aquellas que hablan de las diferencias corporales, incluyendo la diferencia cerebral entre hombres y mujeres. Estas explicaciones no solo tienen enormes sesgos, porque también la ciencia se ha construido a través de sesgos que reiteran que las mujeres son naturalmente inferiores e incapaces
Seguimos teniendo muchos artículos en journals que hablan de eso, que las mujeres pues somos de Venus y los hombres son de Marte, que reiteran que las mujeres no somos buenas para las ingenierías o que no somos malas conductoras de automóviles, ¿no? Pero lo que falla ahí en esos estudios es ver, por un lado, las trayectorias, porque hay un punto en la investigación feminista que nota que las niñas y los niños a partir del segundo año de primaria es cuando están parejos en términos de habilidades matemáticas, pero cuando cursan al tercer año a ellas ya no se les alienta, porque hay esta idea de que las niñas pues no se van a dedicar a eso. Entonces ahí hay una trayectoria que está interrumpida a partir de sesgos, ¿no? Lo mismo pasa cuando yo no escucho las noticias, pero cuando las escucho, siempre hay choques. Siempre que chocó un coche en periférico o que alguien se voló una barda en la colonia Roma. Y me llamó mucho la atención porque escuché las noticias, creo que ayer o antier, y decían, 2 mujeres chocaron, ¿no? Pero cuando los demás chocan, nunca se dice el género. Pero cuando ellas chocan, sí, pues, qué curioso, ¿no? Y eso yo creo que reitera esta idea de para que les dejen las llaves de los carros a las mujeres si van a chocar. Entonces hay todo este tipo de instrumentos, de discursos que abonan a esa idea de que hay una desigualdad de facto que está en el cuerpo, y además en el cuerpo de todas las mujeres, ¿no? O sea, Paola, Marcela y yo somos pésimas para la matemática porque somos mujeres, ¿no? Seguramente es eso, ¿no? Y se reitera, y de pronto sale una por ahí que es una genia, entonces eso, pues claro, es ¿cómo se dice? La excepción que confirma la regla, y no, realmente son trayectorias de vida, pero hay una cosa de certidumbre en los discursos biologicistas que nos hacen creer que son discursos basados en el método científico más objetivo, más neutral, cuando realmente quienes están detrás de esa ciencia también son personas con sesgos, ¿no? Y eso es lo que la epistemología feminista pues se ha encargado de desmontar. Pero pues digamos que ahí sigue, ¿no? Yo creo que también hay ahora lo vemos con el Mundial de Fútbol, y que los deportes es un espacio sumamente generalizado y donde se mueven estas ideas de que el cuerpo es destino. Ahí, no sé si han visto, a muchos varones se les pregunta si ellos creen que podrían vencer a una atleta profesional en una disciplina, y todos dicen que sí. Todos dicen que ellos podrían vencer a Serena Williams en una cancha de tenis, porque la idea es que las mujeres pues somos de otra categoría inferior, ¿no? A cualquier varón, ¿no? Y a ver, de verdad, ni siquiera Djokovic podría vencer a Serena Williams, ¿no? O sea, pero ahí están, ¿no? Estos sesgos que confirman una falacia, que es esta explicación biologicista. Ahora, hay otro tipo de explicaciones, lo vamos a llamar las explicaciones culturales, y aquí es donde ya entran en modo total las feministas. En 1949 se publica El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Este es un libro muy importante porque inaugura la crítica cultural de los estudios de género, aunque todavía no se hablaba de género. Para 1949 el concepto de género aún no era acuñado, se va a acuñar unos años después, en la década de los 50, pero lo que hace Simone de Beauvoir, además de que el libro fue un bestseller y el Vaticano lo puso en su colección de libros prohibidos porque hablaba de sexualidad, de lesbianismo, de que las mujeres pues no son naturaleza. El libro se inaugura esta nueva mirada sobre qué es lo que explica que las mujeres ocupen lo que Beauvoir llama un lugar de vasallaje con respecto a los hombres, un lugar de alteridad, de otredad. Y la primera parte del libro es hacer una disertación sobre otras especies y cómo esa idea de la biología de otras especies se traslada a intentar explicar por qué los seres humanos vivimos como vivimos y por qué las mujeres no tienen derechos políticos, ¿no? Porque además para el 49 ya había pasado la llamada primera ola del feminismo, ya la mayoría de los países en Occidente, todos, por ejemplo Suiza,
ya habían adquirido o estaban en vías de que las mujeres conquistaran el voto, había cambiado el mapa político, pero las mujeres seguían siendo ciudadanas de segunda clase. Entonces, como dijo, ya debe haber algo en la cultura que nos diga qué es, y por eso una de las frases más citadas de Simone de Beauvoir es que no se nace mujer, una deviene mujer, ¿no? Se llega a hacerlo, es un proceso, es un devenir que tiene que ver con circunstancias históricas, sociales, con contextos muy particulares de qué significa la feminidad, qué significa la masculinidad, ¿no? Y obviamente Beauvoir está hablando desde un lugar muy particular, Occidente, la sociedad francesa, burguesa, además una mujer que a diferencia de muchas de su generación pues, pudo ir a la universidad, ¿no? Y eso era raro. También se publicó en el 49, en el 52, creo que se publica el texto de Rosario Castellanos, que fue su tesis de maestría sobre el entorno femenino, donde también hace una crítica a esas ideas místicas de que las mujeres pues, somos naturalmente inferiores que los varones. Pero esto va a ser un libro muy importante porque también va a dar inicio a esta argumentación que les decía, que más adelante, a partir de la década de los 60 y de los 70, va a tener un auge muy importante en la nueva academia feminista. Los años 70 son muy particulares porque también ahí comienzan a entrar de manera paulatina pero continua las mujeres a los espacios universitarios, donde ya tienen derechos políticos, educativos, económicos, pero se siguen cuestionando por qué son tratadas de manera desigual en comparación con sus compañeros. ¿Y cómo se expresaba esa desigualdad? Pues en la violencia, en que no tienen las mismas oportunidades que los varones, y ahí se crean grupos que van a ser los pequeños grupos de feministas que comienzan a dialogar y se dan cuenta que las situaciones individuales no son meras anécdotas, no solo le pasa a una, le está pasando a muchas, entonces se dan cuenta que hay un carácter realmente estructural y por eso dicen que lo personal es político, es decir, lo personal, lo que acontece en mi día a día, tiene una dimensión de relaciones de poder que también son relaciones de género. Y entonces vamos a llegar a nuestros dos conceptos grandotes del día de hoy, el de orden de género y el de feminismo. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces vamos con el concepto de género. Como les decía, este concepto fue acuñado en el 52 por un médico estadounidense, John Money, que trabajaba en la universidad, en el hospital de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Si se acuerdan, el libro de Beauvoir se llama El segundo sexo, no había un término para hablar de otra cosa que no fuera sexo, a las mujeres se les identificaba como el sexo. Pero Beauvoir no está pensando en el sexo biológico, ¿no? En la literalidad, sino en la cultura. Y el concepto de género que Money acuña tiene que ver con su experiencia clínica. Él trabajaba con personas a las que hoy llamaríamos hipersexuadas, es decir, personas que en ese momento llamaban hermafroditas, ese era el término apropiado en los 50 para referirse a quienes al nacer tenían cierta ambigüedad genital y era muy difícil para el personal médico decidir si era un niño o una niña. Para ese momento tampoco había forma de hacer estudios cromosomáticos, hormonales, entonces era de cierta manera un volado, ¿no? Los médicos decían, bueno, pues este puede ser un pene alargado, o puede ser un clítoris alargado o un pene pequeño, entonces le sugerían a los padres, pues a esta criatura usted críela como niña, ¿no? O a esta críela como niña. Y el desarrollo de esas personas que crecían y llegaban a la clínica de Money era muy interesante porque había un momento en que destacaban una incompatibilidad entre, bueno, por un lado la ambigüedad genital, pero por otro lado con la asignación que les habían hecho como hombre o como mujer, ¿no? Hay casos muy dramáticos, incluso casos de suicidio con algunos de los pacientes de John Money, porque además estas eran personas a las que las intervenían quirúrgicamente con cirugía
cirugías de corrección, así se les llama, estás incorrecto, te tenemos que corregir. Y esas cirugías pues eran no solo muy invasivas, muy dolorosas, inhabilitantes de los órganos sexuales en muchos casos, muy atroz, ¿no? De hecho hay ahora un activismo muy fuerte dentro de los grupos intersexuales. Hay uno que se llama Grupo Intersexual, que pues se oponen categóricamente a la intervención de las criaturas, ¿no? La condición intersexual no es un tercer género, es decir, una condición del cuerpo, ¿no? Y las personas intersexuales pueden decidir cómo se quieren presentar en el mundo, si quieren encarnar valores de masculinidad o de feminidad, pero de lo que se trata es de que pues, no les digan que tienen un cuerpo incorrecto, un cuerpo no normal. Y eso fue lo que a Moni le motivó para acuñar el término género, porque él quería distinguir entre el rol sexual, que se asocia a la genitalidad, y el rol de género, que se asocia a la identidad, ¿no? Cómo las personas se viven. Y este concepto, pues les digo, se acuñó en el 52, no pegó mucho, sino hasta los años 70, con el boom del feminismo en las universidades, sobre todo las antropólogas y las psicólogas, comenzaron a utilizar ese concepto para ya no hablar de sexo, sino hablar de una impronta cultural. Y nuestra primera toma, digamos, de estos conceptos, de esta distinción, es que el sexo va a ser aquellas características biológicas que diferencian a hembras y machos de una especie, ¿no? Que el pingüinito y la pingüinita, que el caballito de mar y la caballita de mar, las especies. Y el género se trata de las características socioculturales que diferencian a hombres y mujeres en una sociedad. Pues aquí hay una distancia, ¿no? Que muchas veces sí, claro que hay una correspondencia entre el género y el sexo de las personas, pero no siempre. Esa no es una regla, no es un acto natural, digamos, ¿no? Porque además lo que entendemos por género va a variar de sociedad en sociedad. Lo que no varía, esto lo voy a explicar en un momento, es esas relaciones de desigualdad donde asociamos lo femenino con la afección, con la alteridad, y lo masculino con el privilegio. Eso lo vamos a encontrar en todas las culturas, pero los contenidos, o qué significa la feminidad o la masculinidad, qué significa ser mujer o ser hombre, sí van a variar. Y entonces, a partir de esta primera toma, vamos a tener esa frase que se ha vuelto muy celebrada, que es incluso con la que Marta Lamas nombra un libro que compiló a principios de los años 90, que se llama El género como la construcción cultural de la diferencia sexual. Es decir, existe la diferencia sexual, ¿no? Machos y hembras y otras, porque no solo ahí se agota la diferencia sexual, pero lo que es más complejo, aunque también el sexo es complejo, es pensar cómo se construyen esas diferencias a nivel de la cultura, ¿no? Otra manera de ver esto es con las desigualdades de las que hablamos. ¿Por qué hay desigualdades? ¿No? ¿Por qué a partir de la diferencia entre hembras y machos se deduce o se llega a la conclusión de que quienes se encarnan de esta corporalidad deben estar en lugares inferiores? ¿De dónde surge eso? Y es lo que los feminismos y los estudios de género quieren explicar. Entonces, les digo, como buenas aguafiestas, llegan las feministas, ya hay un trabajo feminista de siglos, ¿no? Hablamos de feminismo desde por lo menos el siglo XVIII, con la crítica a la ilustración, y después tenemos el gran movimiento sufragista del siglo XIX y parte del siglo XX, del que México también formó parte y al que le debemos mucho. Pero el feminismo que entra en las universidades a partir de los años 60 y 70, pues va a ser crucial para la configuración del campo de conocimiento de los estudios de género, porque además va a cuestionar la manera en que la ciencia se ha hecho durante siglos, ¿no? Habla del carácter androcéntrico, es decir, un carácter de la ciencia que basa sus métodos y sus resultados en un tipo de sujeto, y además una ciencia que está hecha por ciertos tipos de sujetos, ¿no? Que son los que pueden tener
acceso a los espacios de creación de conocimiento, que siguen siendo espacios no solo elitistas en cuestión de género, sino también de clase y de etnicidad y de posición geopolítica, ¿no? No es lo mismo hacer ciencia en México que en Japón o en Alemania o en los Estados Unidos. También la geopolítica tiene un lugar. Y bueno, el feminismo como un movimiento político intelectual pues es clave para la teorización con respecto al género, como les decía, a partir de los años 70, con las primeras antropólogas y las psicólogas, ya después se van con otras disciplinas, y también pues con esta idea de despegar al género de esa noción de que es solo la construcción cultural de la diferencia sexual, y aquí hay una apuesta por pensarlo como un ordenador primario de la cultura. Y esta es una idea de una filósofa y socióloga mexicana, Estela Serret. Ella nos habla del género a partir de 3 niveles de intervención, ¿no? El primer nivel, esto lo voy a explicar muy rápido, si quieren después lo podemos hablar con más detalle. El primer nivel es que pensemos cómo se crea la cultura, no la cultura en el sentido de la mensaje, sino la cultura humana. ¿Cómo es que los seres humanos comienzan a juntarse y a crear signos y significados que le dan sentido a la vida? Y obviamente no tenemos mucha evidencia, más que alguna evidencia antropológica, pero lo que nos dice la lingüística y la antropología estructural es que cuando hay signos que se concatenan, crean significados, significados primarios, ¿no? No podemos entender el día si no entendemos la noche, no podemos entender la existencia del orden si no entendemos el caos, no podemos entender lo masculino si no existe lo femenino. Entonces, en este nivel abstracto de inicio de cómo se crea una cultura, vamos a encontrar categorías centrales. En el caso de la pareja binaria de género, que llamamos masculino-femenino, la categoría central es lo masculino y la categoría límite es lo femenino. Y existen en este nivel de tensión porque si borráramos el límite que existe entre una y otra, se desborda. Y entonces la categoría masculina, que es la central, pues hace todo lo posible por contener y por permanecer, porque no se borra ese límite. Y por eso la categoría femenina debe estar en una relación jerárquica de dominación. Esto, les digo, en términos abstractos, simbólicos, así se crea la cultura. Pero después esa red nos lleva a pensar en otros 2 tipos de aterrizaje con respecto al género. El primero es el género imaginario social, que es el lugar de las tipificaciones. Aquí es donde no solo hablamos de hombres y mujeres, aquí no hablamos de masculino y femenino, hablamos de hombres y mujeres, ¿no? De gente concreta, gente de a pie, que encarnan valores ya sea de masculinidad o de feminidad. En ese sentido, en la mayoría de las culturas decimos que los hombres son aquellos que encarnan principalmente, que no únicamente, valores de masculinidad, mientras que las mujeres son aquellas que encarnan principalmente, que no exclusivamente, valores de feminidad. Ahora bien, pensemos en nuestras sociedades. ¿Qué son los valores de masculinidad? A lo mejor podemos pensar fuerza, rudeza, no llorar, tener poder. Uno que me da mucha envidia es caminar libremente por la calle, mientras que a lo mejor nuestra idea de valores de feminidad es timidez, belleza, ternura, ser muy maternal, ser linda. Y esos podrían ser a lo mejor en general los contenidos que le damos a la masculinidad y a la feminidad. Las personas concretas todo el tiempo estamos encarnando estos valores de manera indistinta. O decimos groserías, o tenemos compañeros que no les hacemos llorar en público o en privado, pero hay un referente, que es el referente del imaginario simbólico, del género simbólico, que sí nos coloca en estas casillitas, a pesar de
que nuestras encarnaciones pues, sean muy variadas, ¿no? Pero eso podemos distinguir, hombre y mujer, ¿no? Y de pronto a lo mejor aparece alguien que nos parece ambiguo y no sabemos dónde ponerle la casillita, pero lo que está ahí es la fuerza del ordenador primario, ¿no? De que nos ponen esas casillas y que nos pide que encarnemos ciertos valores. Y cuando no los encarnamos, pues puede haber sanciones, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? En el caso de las sanciones a las mujeres, pues ya se las mencioné, una es la violencia. El otro día me contaba una directora de otro espacio de la UNAM que a ella le dijeron, ¿tú quieres ser directora? Tú ni te maquillas. Pues no sabemos que era requisito, ¿no? Pero además eso no se lo dirían a un varón, ¿no? Nos parecería absurdo, ¿no? Decirle a un varón, tú no te maquillaste, porque hay una idea, el referente simbólico de la feminidad es ese, que las mujeres se maquillan, que para estar en el público tenemos que tener cierta presencia, ¿no? O también vemos que muchas mujeres que se masculinizan para entrar en los espacios de poder, también se les restriega eso en la cara, ¿no? O sea, por un lado tienes que masculinizar, pero no demasiado porque pierdes feminidad, o sea, ahí están esos significados. Y el otro nivel de enunciación del género es el género imaginario subjetivo, que tiene que ver con la manera en que cada persona, cada uno de ustedes vive el género día a día. Como les decía, pues muchas veces lo hacemos en automático, ¿no? Nuestras elecciones de ropa, de cómo vamos a cortar el cabello, cómo hablamos, pues parecen naturales, pero están dentro de una estructura de género. Lo que es importante de recalcar en estos tres niveles de enunciación del género es que están atravesados por relaciones de poder, ¿no? Es decir, la feminidad, quien sea que la encarne, va a ocupar en el imaginario social un lugar de inferioridad. Los trabajos feminizados tendemos a pensarlos como menos prestigiosos. Piensen en el trabajo doméstico o piensen también en esta jerarquía, ¿no? Enfermera, médico. Y a pesar de que ahora hay más mujeres en las escuelas de medicina, seguimos teniendo la referencia de que el prestigio es el del médico. O qué pasa a veces cuando una mujer llega por primera vez a un lugar de poder, se suele decir, ya valió, ¿no? Ya lo contaminaron las mujeres, ¿no? Y también estas ideas de que las mujeres, como somos una categoría límite, pues contaminamos y creamos mucho desorden. A lo mejor es cierto, pero no es por ser mujeres, ¿no? Entonces, bueno, el género imaginario subjetivo también es como las personas encarnan eso, y aquí lo que vamos a encontrar es que seguramente lo están viendo con muchas de sus alumnas, sus alumnos, alumnes, es que hay gente que ya está diciendo yo no me identifico ni como hombre ni como mujer, ¿no? Las personas no binarias, pero lo curioso de la identificación no binaria es que es no binaria en referencia al binario en general, porque ahí está esa estructura. Por eso le decía que el género es un ordenador primario. Es muy difícil escapar de esa estructura porque es una estructura estructurante. No significa que no pueda haber fisuras en la estructura, que no se hagan cosas dentro de la estructura, que no haya resistencias, pero a lo que voy es que nos demos cuenta que no se trata de una empresa individual, es hacernos de las nociones de género y sobre todo de las desigualdades que reproducen el género. Ya casi voy a terminar, pero quería dar algunas notas sobre el feminismo, porque también, como ya les dije, tiene un rol fundamental en entendemos los conceptos de transversalización, perspectiva de género, y también es un locus vivo en nuestras universidades, en nuestras preparatorias, no solo de la UNAM, sino de todo el país, ¿no? El feminismo es un movimiento de larga data, como les decía, un movimiento sumamente plural, por eso ahora se habla de feminismos, y no solo un movimiento político, también es un movimiento intelectual, ¿no? Hay una apuesta por pensar a las sociedades, por identificar eso, que las desigualdades no son naturales, ¿no? Que no son inmejorables, que
hay un poder explicativo en categorías como la de género, y también es un funcionamiento político que tiene que ver con eso que escribía una autora de los años 80, que el feminismo es la noción radical de que las mujeres son seres humanos, ¿no? Y a lo mejor dicen, son seres humanos, pues sí, por el trato que se les ha dado históricamente a las mujeres no es el de un ser humano promedio. Entonces, también por eso el feminismo, como los estudios de género, pues suelen crear incomodidades porque apuestan también a la incertidumbre, y la principal incertidumbre, o una de las principales, es la incertidumbre identitaria. Todas las personas creemos que pues nuestro género, nuestra historia del mundo es fijo, ¿no? Y ahora estamos muy a gusto ahí, pero cuando llegan las feministas, los estudios de género, decir que esto es una construcción social, que las relaciones de desigualdad pueden cambiar, que no es natural, que no haya más mujeres en las rectorías, o que no es natural que no haya más ingenieras, eso crea incomodidades. Entonces el feminismo pues no es necesariamente un movimiento suavecito, ¿no? Es un movimiento muy variado, hay muchos tipos de feminismos también que tienen distintas causas, pero que podemos englobar, la mayoría busca eso, que las sociedades no sean tan horribles para ninguna persona. Y finalmente, bueno, la relación entre género y feminismo, como les decía, no podemos pensar en los estudios de género sin la intervención feminista. Es a través del trabajo intelectual y político de, sobre todo, muchas mujeres, porque es curioso que el feminismo lo representen, ¿no? La mayoría de mujeres, porque somos los sujetos de atención, ¿no? Entonces le toca a una salvarse y salvar a todas y al mundo. También ha sido dentro de la teoría feminista que la categoría del género se ha explicado como un ordenador primario de la cultura, pero también como una categoría de análisis. Es las dos cosas, ¿no? Una categoría de análisis con un enorme poder explicativo que nos dice que las desigualdades pues son producto de una serie de acomodos sociohistóricos que nos han llevado a donde estamos. También en esta relación pues se ha impulsado la creación de muchos espacios para discutir, para analizar, para hacer ciencia desde otro lugar, una ciencia menos androcéntrica, una ciencia más democrática y por lo tanto una ciencia de excelencia, ¿no? Que desmonta, que desvela con Bechica esos sesgos que tiene la ciencia tradicional. Y lo que les decía hace un momento, también nos invita a cuestionar ideas que tenemos muy naturalizadas sobre qué son los hombres y qué son las mujeres, y que eso puede les provoca mucha incomodidad y desconcierto. No es, yo sé que esta no es una invitación sencilla porque nos mueven muchas cosas, porque al final del día sí hay una enorme pretensión emancipatoria de transformar nuestras realidades. Y yo creo que cuando lo vemos en las infancias, en las adolescencias, ya están ahí las marcas de género, ¿no? Ya las niñas y los niños están encarnando esas desigualdades. Y una de las herramientas centrales de la intervención feminista pues es hablar de perspectiva de género, que es el otro gran tema del título que nos trae aquí el día de hoy. La perspectiva de género es una herramienta, ponerse unos lentes que te invitan a ver el mismo mundo pero desde otro lugar, y nos permite por un lado visibilizar los cuerpos, las experiencias, los intereses de personas que siempre han estado ahí pero que nunca han sido vistas por la hegemonía, ¿no? Ya sean las mujeres, las personas feminizadas, las personas racializadas, las disidencias sexogenéricas. Yo, si les pregunto si sabían que Teresa de Ávila es realmente quien parte la filosofía moderna y antigua, la gente me dice, no, pero es que esa era Descartes. No, fue Teresa de Ávila, y hay una enorme documentación, pero Teresa de Ávila la conocemos más como Santa Teresa de Jesús. No se le da ese lugar porque ella, al ser mujer, no puede ocupar un lugar como filósofa. La filosofía medieval era una mística, ¿no? Pero todas las aportaciones que dio Descartes, hay evidencia de que las tomó de Teresa de Ávila sin darle crédito. Y fue hasta el siglo XIX que un señor dijo, ay, miren, es Descartes, ¿no? E ignoró a la obra de Teresa. Entonces, ahí es donde vemos que las mujeres siempre han estado. Pues,
cuando nos dicen las mujeres entraron masivamente al mercado laboral durante la guerra, no, las mujeres siempre han estado en el mercado laboral. Ahí estaban en las granjas, estaban en la agricultura, en el campo, cuidando a las bendiciones, pero hay esta idea de que no estábamos, ¿no? Y lo que hace la historiografía, lo que hace una perspectiva de género es decir, no, ahí están, y hay que rescatarlas, hay que rescatar estas aportaciones, ¿no? Y hay que ver qué están haciendo ahora. También es importante decir que los temas de género no son una prerrogativa de las mujeres, ¿no? El género impacta a todas las personas, incluidos los varones. También piensen en los espacios que estamos construyendo, ¿no? Y que son espacios donde debe estar involucrado por todo el mundo, incluyendo las autoridades universitarias. También la perspectiva de género, pues lo que nos invita es a detectar y reconocer las relaciones de desigualdad que hay entre las personas. Cuando hablamos de casos, por ejemplo, de violencia, el tipo penal de feminicidio es muy importante, pero no está sin controversias. En los primeros años de su implementación, la mayoría de las personas que estaban en cárcel por feminicidio eran mujeres que habían matado a otras mujeres. Eso siempre ha sido un tema muy controversial porque para que sea feminicidio se debe comprobar que hay una relación de desigualdad. Entonces ahí tendría que ser una relación de desigualdad entre dos géneros distintos, ¿no? Eso ya ha cambiado con la ley, pero pues es que realmente no es la misma relación de desigualdad de una mujer que mata a otra mujer que la de un hombre que mata a una mujer. No significa que una mujer mata a una mujer no sea un hecho horrible, ¿no? Que no se deba castigar, etcétera, pero son dos dimensiones distintas. Pues a lo que nos invita la perspectiva de género es a preguntarnos qué relaciones de poder hay aquí, qué es lo que está en juego en este caso en particular, ¿no? Y también la perspectiva de género pues no trabaja solita, se acompaña de otras herramientas. Tenemos que preguntarnos cuestiones relacionadas con clase social, con etnicidad, con edad, posición geopolítica, es decir, una mirada interseccional que también se acompaña por lo que nos convoca hoy, ¿no? Una intervención desde una transversalización de la perspectiva de género y la consecuente institucionalización de la misma. Y bueno, ya para terminar y abrir más bien el diálogo con ustedes, pues pensemos cuál es la importancia de ese tipo de espacios, más allá de por un lado sí la necesidad institucional, pero también yo creo que hay que pensar la escuela, ¿no? La preparatoria como un lugar donde reproducimos desigualdades, ¿no? Muchas veces de manera inadvertida, como nuestra práctica docente de pronto tendemos a visibilizar o reproducir estereotipos, ¿no? Y creo que un paso importante es reconocerlo. Yo también creo que aquí, cuando hablamos de temas de género, todas las personas estamos aprendiendo, ¿no? O sea, yo sé que Paola y Marcela dicen, ella es una experta, sí, pero yo también estoy aprendiendo de esto, porque pues no sabíamos, nadie nació sabiendo de género, nadie nació sabiendo de igualdad, nadie nació sabiendo de la democracia, ¿no? Entonces, a veces pensamos que las de género, pues como todas las personas encarnamos género, pues sabemos, ¿no? No, si nos invita a educarnos al respecto, ¿no? Y estamos aprendiendo todo el tiempo, y entonces yo creo que ahí hay una oportunidad muy importante para pensar, como les decía, no solo la práctica docente, sino también lo que pasa dentro y fuera del aula, lo que pasa con colegas en el CCH, lo que pasa con las autoridades, lo que pasa en la casa también. Ese es uno de los lugares más complicados de intervenir, ¿no? La casa porque está ahí fijo y hay muchas inercias, pero yo creo que este es un ejercicio, el taller que van a empezar es un buen inicio para comenzar a desmontar nuestras propias ideas sobre la reproducción de las desigualdades de género. Y pues les agradezco muchísimo.